El Museo Guggenheim Bilbao presenta a Esther Ferrer, Espacios entrelazados, una exposición dedicada a una de las principales representantes del arte de la performance en España. En estas obras, la artista desarrolla diferentes líneas de pensamiento a través de una gran variedad de formas y materiales. Para el museo es una oportunidad y es cumplir un deseo que teníamos desde hace mucho tiempo, de tener una exposición dedicada a esta artista vasca que ha sido una pionera en el arte relacionado con la performance. Y lo que pasa es que es un proyecto que ha tardado tiempo porque queríamos tener en el museo una exposición especial, diferente a otras que se habían hecho en el pasado, y creo que lo hemos conseguido. Aquí se ven instalaciones prácticamente todas inéditas, que aunque no son una retrospectiva, sí jalonan toda su trayectoria, porque hay instalaciones que ella creó, aunque no se realizaron en el inicio de su carrera, hasta otras mucho más recientes. Y es la primera exposición dentro de la programación de este año 2018 en este espacio que acoge los proyectos más contemporáneos del museo. Estas instalaciones revelan la influencia del minimalismo y el arte conceptual en la trayectoria de Esther Ferrer, pero sobre todo, evidencian el enorme sentido de libertad que domina toda su obra. Lo que hemos querido es enseñar una secuencia de espacios que quedan como aéreas, espacios que se transforman conforme que el espectador se acerque, se aleje. Hay que mirar estas instalaciones desde diferentes perspectivas. Estas instalaciones, los espacios en general, siempre le han gustado mucho porque le han permitido iniciar una búsqueda continua, digamos, sobre el pensamiento, pero también sobre el conocimiento. La piel envuelve la vida, es el primer vestido del ser humano, es la frontera entre dos mundos. Ese es el espíritu y la intencionalidad de su obra, entrada a una exposición, que es el punto de partida de la muestra. Se trata de un conjunto de plumas suspendidas en el techo, de un angosto pasaje que se atraviesa para entrar en la exposición. Con ella, Ferrer busca diferenciar con claridad la experiencia sensorial que provoca esta obra del tipo de experiencia que ofrece el resto de la exposición. En principio, la pieza estaba pensada para que la gente pudiera atravesarla vestida o desnuda, porque lo que se trata es de experimentar la sensualidad de las plumas, el contacto con la piel, o sea, qué es lo que sienten, como una preparación física y sensible para entrar luego a ver una exposición que en realidad es muy abstracta. Cuando atraviesas el pasillo, o sea, eres tú el que decides cómo lo atraviesas, qué haces, cómo te sensibilizas. Aquí las cosas están y tú no tienes más que pasearte un poco de lejos, de cerca, para ver las diferentes perspectivas. Aquí no hay ninguna clase de perspectiva en el pasillo, no hay perspectiva, o lo atraviesas o no lo atraviesas, pero no puedes jugar con la perspectiva. Nacida en San Sebastián en 1937, Esther Ferrer inició su carrera como artista en los años 60, cuando creó, junto a José Antonio Sistiaga, el Taller de Libre Expresión en la capital donostiarra. Poco después, abriría la Escuela Experimental en Elorrio y se uniría al grupo de Performance Zag en 1966, muy conocido por sus actuaciones conceptuales y radicales durante la época franquista, hasta que fue disuelto en 1996. Esther Ferrer desde los principios siempre ha sido fiel, digamos, a sus propias ideas, siguió con sus performances, naturalmente de forma individual, pero después también, como bien sabemos, ha trabajado también en fotografía, ha trabajado en objetos, ha trabajado en pintura y ha trabajado sobre todo en instalaciones, pues las instalaciones que podremos ver, por ejemplo, aquí. En los años 70, la artista comenzó a trabajar en sus proyectos espaciales, algunos de ellos presentes en esta exposición. Para ello, Ferrer diseñaba maquetas empleando estructuras de cartón o cartón pluma, similares a las maquetas arquitectónicas en las que colocaba hilos.
cuando yo era niña yo iba en coche con mis padres y mis hermanos. O sea, por ejemplo, había las instalaciones eléctricas, los cables con los postes, que a mí me parecían maravillosos, o sea, siempre me han gustado. Y lo que más me gustaba de ello es que cuando ibas delante, mirabas hacia adelante, o sea, te acercabas, ¿no? Y había una perspectiva, una forma de ver. Y cuando si miraba para atrás, veía que se alejaban los postes y los cables y todo. Y si había una curva, pues, o sea, todo esto yo lo tenía en la cabeza siempre como... y yo estoy casi segura que es esto lo que me ha hecho el hacer este tipo de instalaciones, que la mayor parte de ellas, insisto, para que se puedan recorrer. Las instalaciones eléctricas contaban con unos elementos de vidrio verde suspendidos que brillaban al exponerse al sol. Estos inspiraron al artista para crear la obra Instalación con elementos eléctricos, realizada en maqueta a mediados de los 80. En esta obra se emplean elementos rescatados de su memoria, las piezas de vidrio y los propios cables. A mí siempre me han fascinado las estructuras, la electricidad y estos módulos como estos que estaban, ahora ya los hacen de cerámica, que colgaban en las carreteras, o sea, y con el sol brillaban y se transformaban, y entonces tenía siempre la idea de hacer una obra con este elemento, y bueno, pues hice la maqueta que está por ahí, y en función de esa pues la montamos, claro, adaptándolo ahora a la situación y al espacio y a los materiales que disponemos, ¿no? Entonces la obra será estos elementos que van suspendidos normalmente en las carreteras, las ves de los postes eléctricos, y el suelo que estará cubierto de elementos eléctricos que pueden ser cables, que pueden ser bombillas, que pueden ser enchufes, que pueden ser circuitos electrónicos, o sea, todo lo que toca a la electricidad. Con estas instalaciones ella pretende dibujar en el espacio y construir, digamos, una estructura, una especie de paisaje que tenemos que descubrir. Cuando uno mira hacia el paisaje, ve el todo, ¿no? Ve el horizonte, ve todo. Pero una vez que efectivamente uno se acerca desde diferentes perspectivas, pues descubrimos los detalles de este paisaje, la flor, el árbol, la hoja del árbol, etcétera, etcétera. Durante su proceso creativo, la artista fijaba los hilos en los distintos planos de la maqueta, las paredes, el techo y el suelo. Medía distancias regulares entre los puntos de sujeción de los hilos, con el fin de que al colocarlos parecieran líneas que atravesaban el espacio siguiendo esquemas geométricos. Valorando por encima de todo la libertad del espectador, Ferrer busca que las obras sean activadas de una forma especial a través de la interacción con el público. Al espectador no le ofrece conclusiones, sino preguntas, para que de manera autónoma genere su propia interpretación personal. Si alguien quiere disfrutar de una de estas instalaciones, la mejor manera de hacerlo es exactamente penetrarla, recorrerla, ver los distintos movimientos de las líneas que se transforman con tu movimiento. Eres tú el que les das, es como si tú hicieras una llave como cual ella se mueve. En realidad la instalación no se mueve, pero tú te mueves y este movimiento da movimiento a la obra. Pero vamos, o sea, yo no doy consignas a nadie nunca sobre lo que tienen que hacer y no tienen que hacer en esta exposición. Esta parece como que se agranda y esa como que se cierra. Parece que esta se abre y la otra se cierra, que es puramente un efecto óptico. En la década de los 70, Esther Ferrer estudia ciencias sociales y periodismo. Escribe y publica artículos sobre temas de actualidad cultural y social en revistas y periódicos como El País, Ere, Lápiz, El Globo y Jano. Instalada en París desde 1973, la artista donostiarra ha participado en innumerables exposiciones y ha obtenido prestigiosos reconocimientos y galardones. Entre ellos, en 1999 representó a España en la Bienal de Venecia. En 2008 obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas y en 2014 fue galardonada con el Premio MAP a las mujeres en las artes visuales y el Premio Velázquez de Artes Plásticas.
En esta exposición, la artista reflexiona sobre la construcción del espacio, adaptando varias de sus maquetas a espacios nuevos. En estas piezas que se están montando aquí, aunque yo haga las maquetas, luego los espacios muchas veces no son exactamente los mismos. Entonces hay que adaptar el proyecto al espacio de que se dispone. Hemos tenido también un problema, y es que aquí no se puede clavar nada en el suelo. Y entonces hemos tenido que adaptar la pieza a el único sitio donde podíamos clavar algo en el suelo. O sea, muchas veces estos inconvenientes no lo son. A veces sí, a veces son inconvenientes que no se pueden solucionar. Pero a veces estos inconvenientes hacen que tengamos que hacer la obra de una manera que seguramente sin ese inconveniente nunca lo hubiéramos hecho. En la mayoría de estas instalaciones, Esther Ferrer indaga sobre la construcción del espacio a través de una estética sobria, rigurosa y minimalista, marcada por la geometría y por el uso de objetos cotidianos. La silla, por ejemplo, ha sido protagonista de varias de sus instalaciones a lo largo de su carrera. La primera silla que hice fue una silla que encontré en la calle. El que volví a casa encontré una silla, volvía muy tarde, a las 3 de la mañana, estábamos cansados, y yo me senté en la silla que estaba en la acera y pensé, madre mía, qué cansada estoy. Y creo que pensé eso de, es que me quedaría aquí hasta que me muriera. Y me cogí la silla, me la llevé a casa, y a la mañana siguiente, cuando me desperté, hice el letrero, siéntese en una proposición ZAG, porque era la época ZAG, siéntese en la silla y espere sentada hasta que la muerte le separe. Y esta fue la primera silla, y a partir de ella he hecho performances, obras con 100 sillas, con 60 sillas, con 30 sillas, con las que toquen. En la muestra podemos ver dos obras con sillas. Una de ellas pertenece a la serie Instalaciones con sillas de 1984 y la otra a la serie Sillas suspendidas del 2000, proyectos materializados por primera vez en un espacio expositivo. A mí me gustan mucho las sillas como estructura, como podéis ver si conocéis un poco mi trabajo. Me gusta mucho la silla, sobre todo me gusta la estructura de la silla, no sea una silla que sea rococó, que sea de un estilo u otro, también me gusta verlas, pero normalmente lo que me gusta es la estructura de la silla. En este caso, por ejemplo, la silla esta, que es casi como una silla de cocina, ¿no? La cosa más vulgar, de una cierta manera, más elemental, etcétera. Y me pasó por la cabeza hacer con una silla que es tan anodina, tan vulgar, tan ordinaria, hacer una estructura que la mantuviera, que convirtiera la silla en realidad, que la gente ya no la viera como silla, que la viera como un elemento artístico, como un elemento fundamental en la instalación. El humor es un elemento que está presente en la carrera de Esther Ferrer. De hecho, es esa mirada absurda sobre la sociedad, cargada de ironía, lo que le permite construir una obra de marcado carácter crítico. En esta ocasión, la artista presenta la obra Las risas del mundo, en la que utiliza 37 tabletas suspendidas sobre distintos puntos de un gran mapamundi, ubicado en el suelo. Los dispositivos muestran imágenes de bocas pertenecientes a personas de diferente edad, género y procedencia, que se ríen en el momento en el que un visitante se acerca. Las risas del mundo que yo hice porque Lápiz, la revista Lápiz de la época, dirigida en la época por Rosa Olivares, nos propuso a una serie de artistas que iban a publicar un número sobre la risa y querían que escribiéramos o hiciéramos un proyecto, algo. Y yo dije, bueno, pues muy bien, y creo yo que en ese momento estaba leyendo el libro de Bergson sobre la risa, pero no estoy segura, pero en mi memoria lo asocio, y entonces decidí hacer una instalación sobre la risa, pensando, por supuesto, que jamás nadie en la vida podría hacer esta locura, hasta que me encontré con otra locura, que es la de Petra, y que dijo que esta instalación se hacía. Y dije, pero Petra, que es complicado, que es difícil, que... Y dijo, no, vamos a hacerla, y está hecha.
Ha sido un proyecto bastante complejo y seguramente todavía está un poco en transformación. No ha sido fácil de encontrar tantas personas de tan diferentes continentes y países que estén dispuestas a reírse. Y después yo pienso que hay un elemento que yo creo que es bastante interesante, que en el proyecto original había un mapa mundi con los países, ¿no? Como un atlas. Pero para este proyecto hemos decidido que solamente uno puede intuir los continentes, los diferentes países, pero no hemos dado nombre a los países en concreto, porque pensamos que en un futuro pues, las fronteras pueden cambiar y bastante rápidamente. Entonces, para efectivamente hacer algo atemporal y para darnos una idea ¿qué es el mundo? El mundo se constituye por continentes y por personas que viven en estos continentes, pues lo hemos dejado de alguna forma abstracto en su territorio, pero muy concreto en la risa. La instalación está basada en el empleo del sonido de la risa como elemento de una composición musical que se desarrolla a partir de la intervención del espectador. Esther Ferrer se apropia de un sonido orgánico y natural, la risa. Lo expande en el tiempo a través de la grabación, lo ordena en el espacio de un mapamundi y lo deja en manos del espectador, que decide el orden de su reproducción. Mediante este proceso, convierte la risa en un elemento de composición musical. En la muestra, el visitante también tiene la oportunidad de leer libros relacionados con la risa en el llamado Laboratorio de la Risa, así como de escribir refranes relacionados con el humor. En este Laboratorio de la Risa lo que me gustaba, que lo que hemos hecho es poner libros que hablan de la risa, que la gente puede sentarse tranquilamente y quedarse el tiempo que quiera consultándola. Esto era la razón fundamental de esta obra, es eso. Luego, pues claro, la risa siempre es alegría, buen humor, o sea, con este mundo tan agrio donde vivimos, pues que se rían es mejor, que hay más razones para llorar que para reír, pues bueno, esta es una razón para reír. Si tú entras y conoces un refrán sobre la risa, tienes derecho a escribirlo. Habrá 3 bolígrafos de 3 colores y puedes escribirlo en la pared. Y la idea es que al final sea como un compendio de en cualquier idioma, en cualquier lengua, de los dichos, los refranes, las sentencias que se hacen sobre la risa. Podéis entrar. El arte es un espacio de libertad donde te puedes permitir todo lo que tú quieres. Si tiene una función es la de estimular tu pensamiento, una reflexión y un placer enorme, para mí y espero que quizás también para los otros. Para Ferrer, el arte es una vía de conocimiento, una manera de comprender el mundo en el que vive y de conocerse a sí misma. Yo he aprendido muchísimo haciendo mi trabajo artístico, pues simplemente porque la mayor parte de las veces hago cosas que no sé hacer. O sea, cuando trabajo con los números primos, cuando trabajo con esta maqueta, bueno, yo hago las maquetas, pero eso es fácil. O sea, una maqueta se estropea, le pones la cola, si se ve la cola se ve, si no se ve, no se ve. A mí me da lo mismo. Lo que me interesa es visualizar la obra. Pero cuando la montan ya, la obra tiene que estar perfectamente concebida en tu cabeza. Y para todo eso yo tengo que aprender, tengo que leer. Cuando empiezas te empiezas a interesar y sabes más y aprendes muchísimo. Sorpresa, reflexión, conocimiento, alegría. Son algunas de las sensaciones que pueden experimentar las personas que visiten la exposición Esther Ferrer, Espacios Entrelazados. Estas instalaciones, que se transforman dependiendo de quién las mire, ofrecen al espectador la oportunidad de participar en las creaciones de una de las performers más influyentes del país.
Esta es una exposición que conmemora la figura de Henri Michaud, trata de recorrer su trabajo a través de 3 series o temas que nos parecen los más relevantes en el trabajo de Michaud. Hay varias cosas importantes en la exposición que debemos subrayar de esta exposición en particular. Una de ellas es la densidad que hay de piezas jamás antes exhibidas. Solemos ver de Michaud pues, los trabajos que ya están en colecciones públicas y que circulan, ¿no? Pero no muchas de estas obras. En esta galería es lo que Michaud llamó el fantasmismo, esa vanguardia ficticia que él se inventó para describirse a ella como único miembro, una vanguardia que consistía básicamente en buscar la espectralidad, las apariciones a través del arte visual. La segunda galería trata de la experimentación gráfica por parte de Michaud y su investigación de las lenguas escritas como campos visuales en mutación permanente. A él le interesó mucho la lengua ideogramática, en particular el chino, pero lo que quiso él fue desbloquearla de la idea de un significado y poder explorar constantemente esa fluctuación entre el dibujo y el signo escrito. La tercera galería se ocupa de las obras relacionadas con la experimentación de Michaud con ciertas sustancias psicoactivas, una experimentación que él siempre realizó de una manera muy controlada, en condiciones controladas, pero precisamente buscando un máximo de exploración, un máximo de descontrol, si se puede usar esa paradoja. Y además de las obras, la exposición tiene el aliciente de mostrar objetos de la colección personal de Michaud, figuras o accesorios que él encontraba en sus viajes. Él fue un gran viajero. También tenemos algunos de sus instrumentos musicales, es una faceta del trabajo de Michaud que no se conoce muy bien porque no quedan documentos, pero fue un experimentador musical también muy entusiasta. Creo que ver a Michaud hoy, mostrar su trabajo hoy y recorrerlo en torno a estos conceptos es extremadamente oportuno, extremadamente actual y que es una exposición que ofrece pues eso, muchas sorpresas, muchas ocasiones de disfrute.